Hoy vamos a sumergirnos en la historia de un peleador que, aunque no siempre recibió el reflector que merecía, escondía en sus puños una fuerza que podía dormir a cualquiera en un parpadeo. Si pensaste que Mike Tyson era el rey del poder, espera conocer la historia de Julian "The Hawk" Jackson, el hombre que podía cambiar el curso de una pelea con un solo golpe. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like, suscribirte si te apasiona el boxeo y compartir este video con ese amigo que aún no conoce a esta bestia. Te adelanto algo, hubo una pelea en la que Jackson no podía ver, sí, literalmente estaba casi ciego, y aún así noqueó a su oponente de forma brutal. Pero para entender cómo llegó a ese momento, tienes que ver toda su historia. Y dime en los comentarios, ¿quién crees que ha tenido el golpe más devastador en la historia del boxeo? ¿Tyson, Foreman, Wilder o Julian Jackson? Nadie nace siendo una leyenda. Las leyendas se forjan, se tallan a golpes, a sacrificio, a días de hambre, a noches de insomnio, pero, sobre todo, a voluntad. Y en una pequeña isla del Caribe, en un rincón olvidado por la gloria deportiva, un joven estaba a punto de demostrar que el poder verdadero no siempre nace en los grandes gimnasios de Nueva York o Las Vegas, sino en las entrañas mismas del anonimato. Julian Jackson nació el 12 de septiembre de 1960 en Saint Thomas, una de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Un lugar paradisíaco para el turista, pero un campo minado para los sueños de los jóvenes locales que aspiraban a algo más allá del horizonte. La vida ahí no era fácil, no había promotores, no había rings profesionales, no había becas ni apoyo para el boxeo, pero Julian tenía algo que no se puede entrenar, algo que ni siquiera se entendía del todo, porque desde que era un adolescente, cuando Jackson golpeaba, los otros chicos se desplomaban, era como si tuviera dinamita en los puños, pero él no lo sabía, nadie lo sabía, solo sabían que cuando Julian entrenaba, los guantes retumbaban como si fueran bombas, que cuando hacía sparring, había que tener cuidado, y que cuando se enojaba, más valía correr. No venía de una familia de boxeadores, no tenía un ídolo al que imitaba en la infancia. De hecho, su primer contacto con el boxeo fue accidental. Lo vio en televisión y pensó que sería una forma de protegerse, de endurecerse, en una isla donde la ley muchas veces la dictaba el más fuerte. Pero con el tiempo, lo que comenzó como defensa personal se convirtió en destino. Los primeros entrenamientos fueron rudimentarios, sin guantes buenos, sin sparrings profesionales, sin entrenadores de élite, pero algo se notaba, ese chico tenía fuego. No era solo su fuerza física, sino la mirada. Era un depredador sin pulir. Alguien que no solo quería ganar, quería demostrar algo más grande. Y eso es clave. Julian no peleaba para ganar un cinturón. Peleaba para demostrar que incluso desde el lugar más pequeño, se puede hacer temblar al mundo. Que el tamaño de tu isla no define la magnitud de tu impacto. Avanzó en el circuito amateur local sin grandes trofeos. No fue a Juegos Olímpicos. No representó a su país en campeonatos internacionales. Y eso lo marcó profundamente. Porque mientras otros boxeadores eran descubiertos por cazatalentos, Jackson tenía que ir a buscar oportunidades él mismo. Subirse a aviones pagados con ayuda de familiares, dormir en gimnasios de mala muerte, presentarse a combates sin preparación completa, todo con tal de ganarse un lugar. Y aquí hay algo que no muchos saben. En aquellos años, Julian sufría de una fuerte miopía. Sí, desde joven tenía problemas de visión, pero no decía nada. ¿Por qué? Porque si lo decía, no lo dejaban pelear. Si contaba la verdad, no tendría oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Así que entrenaba, golpeaba, ganaba, sin ver bien a su oponente. Eso te dice mucho de su carácter. No buscaba excusas, no pedía favores, solo subía y cumplía. Cuando finalmente da el salto al profesionalismo en 1981, tenía 21 años y una hoja de ruta incierta. No tenía un promotor detrás, ni una cadena televisiva que apostara por él. Pero eso no le importaba, porque sabía que su estilo hablaría por él. Y así fue. Su debut profesional fue una muestra clara de lo que vendría. Victoria por nocaut en el primer asalto. Nada espectacular en técnica, pero sí brutal en potencia. El rival simplemente cayó, como si le hubieran apagado el interruptor. En sus siguientes peleas, el patrón se repetía. Julian no boxeaba por puntos, no bailaba, no jugaba con su oponente. Él entraba al ring con una sola misión, terminar el combate lo antes posible. Y lo lograba. Pero aquí empieza un dilema curioso, que lo acompañaría toda su carrera. ¿Qué pasa cuando ganas demasiado rápido? Al principio, impresiona. Claro, la prensa lo cubre, los fans se emocionan, los highlight drills se llenan de fuegos artificiales. Pero cuando tus peleas duran 30 segundos, los promotores comienzan a preocuparse. No vendes suficiente drama, no te conocen porque no te ven pelear, no has sido probado, no has peleado con nadie importante. Y por eso, Julian Jackson fue ignorado por años por los grandes nombres del boxeo. Nadie quería enfrentarlo, porque no era rentable. Era el clásico caso de riesgo alto, recompensa baja. Si lo enfrentabas, era probable que terminaras en el hospital en el primer round. Y si le ganabas, nadie te iba a celebrar mucho, porque Julian venía de una isla pequeña, no tenía marketing. Y
Y así, Jackson pasó sus primeros años como profesional construyendo una racha de victorias aplastantes, sin que el gran público lo conociera. Años de frustración, años de esperar, años de sentirse invisible, pero no se detuvo, porque él sabía que cuando llegara la oportunidad, no podía fallar. Esa oportunidad finalmente llega en 1986, cuando lo emparejan con Mike Msekayum, un boxeador jamaiquino invicto, técnico, astuto, campeón mundial, un hombre que muchos llamaban el body snatcher, por su habilidad quirúrgica para castigar al cuerpo. Esa pelea era todo para Jackson. Un triunfo ahí lo lanzaría al estrellato. Finalmente, la posibilidad de demostrar que su poder era legítimo, incluso ante un campeón consagrado. Y la noche llegó. Las cámaras estaban encendidas. Los reflectores, por fin, apuntaban hacia él. Jackson salió como un toro. Atacó con todo desde el primer segundo. Quería terminarlo rápido, como siempre. Y por un momento, pareció que lo lograría. Msekayum tambaleaba. La gente gritaba. Los comentaristas se emocionaban. Pero Msekayum sobrevivió. Y en el segundo asalto, con un contragolpe limpio, técnico y bien medido, lo noqueó. Silencio total. Julian Jackson había sido detenido. Por primera vez, en el peor momento. Y las críticas no tardaron en llegar. Era puro poder, pero sin técnica. No tiene defensa. Lo inflaron demasiado. Unidimensional. Para cualquier otro peleador, esa derrota habría sido una lápida. Pero Julian no era cualquier peleador. Y aquí viene un punto crucial. Muchos no entienden que la forma en que un boxeador responde a una derrota dice más de su grandeza que las victorias mismas. Jackson no lloró en público. No se quejó. No buscó excusas. Regresó al gimnasio y se prometió una cosa: la próxima vez que suba a ese ring, voy a demostrarle al mundo que no solo tengo poder, tengo hambre, tengo resiliencia y voy a hacer historia. Y esa promesa lo llevaría, años después, a uno de los knockouts más salvajes del siglo. Pero no nos adelantemos. Recuerda este momento, porque la derrota contra Msekayum no fue el final. Fue el inicio de una transformación brutal. Una transformación que lo convirtió no solo en un knockout artist, sino en un ícono de lo que significa perder, caer y levantarse más fuerte. La derrota ante Mike Msekayum marcó un antes y un después. Lo dejó en el suelo, sí, pero también lo despertó. Lo sacudió como un rayo cae sobre un árbol seco y lo enciende en llamas. Y eso es algo que tienes que entender para seguir lo que viene. La caída no destruyó a Julian Jackson, lo encendió, porque justo en ese momento, cuando el mundo lo daba por descartado, él eligió reconstruirse desde las cenizas. Volvió al gimnasio, pero ya no con la mentalidad de simplemente noquear rápido. Esta vez, se metió de lleno a estudiar técnica, defensa, ritmo, distancia. Se obsesionó con algo que nunca había hecho antes: volver impredecible su brutalidad. Recuerda esto, porque su nueva forma de combinar lo salvaje con lo estratégico fue lo que lo convirtió en una máquina destructiva, y lo que más adelante haría temblar incluso a campeones que se creían invencibles. Durante 2 años enteros, Jackson peleó con rabia contenida. En 1987 y 1988, arrasó con todos los que le pusieron enfrente. Y no estamos hablando de peleas cerradas. Estamos hablando de knockouts que parecían sacados de una película. Uno tras otro. Los nombres no eran famosos, pero los cuerpos caían como si fueran de papel. Sus oponentes no solo perdían, eran desconectados del mundo. Y hay algo aquí que no podemos pasar por alto. Julian Jackson no golpeaba como un peso mediano. Golpeaba como un peso pesado. Literalmente. Varios de sus oponentes declararon después que nunca habían sentido un impacto así. Ni siquiera de sparrings más grandes. Ni de pesos semipesados. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Julian no parecía fuerte. No tenía los músculos hinchados de un culturista. No tenía los brazos como Tyson ni la espalda de Foreman, pero cuando lanzaba ese gancho de derecha, era como si toda la fuerza del suelo subiera por su cuerpo y explotara en el rostro del rival. Ahí estaba el secreto. Su técnica de torque era perfecta. Usaba el cuerpo como una catapulta, y lo hacía con una velocidad tan limpia que muchos ni siquiera veían el golpe venir. Pero no era solo eso. Había algo más que potenciaba ese poder, algo que no se entrena, algo que nadie más tenía. Y esto es fundamental. Julian Jackson golpeaba con intención, con convicción total, con la certeza de que ese golpe tenía que acabar la pelea. Era como si dentro de él hubiera una furia ancestral, una necesidad profunda de probarse al mundo. Cada puño no era solo un ataque físico, era un mensaje: no me olviden, aquí estoy, puedo ser campeón, merezco estar en lo más alto. Y en 1989, esa oportunidad finalmente tocó su puerta. La pelea por el título mundial vacante del CMB en peso superwelter. El rival, Insea Elebak, un surcoreano fortísimo, con una quijada de acero, y que venía de una racha impresionante.
impresionante. Nadie lo había noqueado. Nadie. Era la oportunidad perfecta para Julian. Y en el pesaje, lo dijo claro. He esperado esto toda mi vida. Esta vez no fallaré. La pelea comenzó tensa. Back, duro, absorbía los golpes. Lanzaba combinaciones peligrosas. Julian, más paciente que nunca, lo estudiaba. Ya no era el joven que salía a matar en el primer round. Ahora era un cazador. Esperaba su momento. Se movía, esquivaba, medía, y cuando encontró la abertura, ¡boom! Una derecha seca. Back cayó como un árbol talado. Sin reacción, sin defensa, sin retorno. Julian Jackson era campeón del mundo. Por fin. Y ese momento, para muchos, habría sido suficiente. El clímax de su carrera. El punto alto. Pero para Jackson, esto apenas comenzaba. Recuerda esto. Back fue el primer campeón que cayó ante el poder total de Julian, pero no sería el último. Lo que vendría después lo convertiría en una leyenda del KO, porque ahora no solo tenía un cinturón, ahora tenía visibilidad. Ya no podían ignorarlo. Y con esa fama, llegaron peleadores de mayor calibre. Y Jackson, lejos de esconderse, aceptó cada reto. Peleó en defensa del título en múltiples ocasiones. Y en todas, el resultado fue el mismo. Knockout, knockout, knockout. Entre ellos, nombres como Terry Norris, considerado uno de los boxeadores más técnicos de su generación. El favorito, el que muchos creían que bailaría a Julian, lo desgastaría, lo vencería por decisión. Pero bastó un solo error. Un espacio de medio segundo. Un intercambio imprudente. Y Julian lo interceptó con una derecha brutal. Norris cayó de espaldas, convulsionando. El público quedó en shock. El árbitro no necesitó contar hasta 10. Terry Norris estaba completamente desconectado. Esa noche, Julian Jackson no solo defendió su título, envió un mensaje al mundo. No importa lo técnico que seas, si te conecto, te apago. Y aquí es donde la leyenda comienza a solidificarse, porque los fans empezaron a notar algo. Jackson no necesitaba golpear muchas veces, no necesitaba rounds, solo necesitaba una oportunidad, y esa capacidad, esa amenaza constante de que un solo error te puede destruir, lo convirtió en una presencia terrorífica en el ring. Imagínalo así, pelear contra Julian Jackson era como caminar por un campo minado, sin saber dónde pisar. Cada paso podía ser el último, y esto te lo dejo claro, porque más adelante, incluso en sus momentos de caída, esa amenaza seguía latente. Recuerda bien esta sensación, porque en la tercera parte, verás como incluso cuando parecía acabado, Jackson encontró la manera de hacer temblar el mundo otra vez. Pero antes, hay que hablar de otro punto clave, el respeto, o más bien, la falta de respeto. A pesar de sus logros, Jackson nunca fue tratado con el nivel de reconocimiento que otros campeones de su generación sí recibieron. Tal vez era por venir de las Islas Vírgenes, tal vez por no ser un showman, tal vez porque era demasiado respetuoso, demasiado silencioso. Él no insultaba a rivales, no hacía bailes, no vendía combates con trash talk, solo subía y golpeaba, pero eso no llenaba portadas. Y es por eso que, incluso siendo campeón, Julian tenía que seguir demostrando su valía una y otra vez, y lo hacía con knockouts que paralizaban transmisiones, con finales que dejaban a los médicos corriendo al ring. Julian era como una tormenta silenciosa, no hacía ruido, pero cuando llegaba, lo destruía todo. Y ahí, justo cuando estaba en la cima, cuando todos hablaban de él como el mayor noqueador libra por libra del mundo, algo comenzó a cambiar. Alto ahí. ¿Estás disfrutando esta historia? Si es así, te pido algo muy simple. Regálanos un like y suscríbete si amas a tu mamá. Sí, así de simple. Si amas a tu mamá, dale ese botón. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias como esta. Ahora sí, volvamos con lo que está a punto de cambiar el destino de Julian para siempre. Julian Jackson estaba en la cima. Era campeón del mundo, el hombre más temido de la división, el sinónimo de knockout puro. Nadie podía negar su poder. Nadie se atrevía a intercambiar golpes con él. Y sin embargo, en medio de ese reinado de terror, había algo que empezaba a desgastarse por dentro. Pero antes de contarte eso, tienes que recordar algo que mencionamos antes. Julian no era valorado como otros campeones. No era mediático, no tenía prensa, no vendía insultos ni promesas vacías. Solo tenía sus puños y su silencio. Eso, en el negocio del boxeo, puede convertirse en un problema, porque cuando no generas titulares, te vuelves desechable, incluso si eres campeón. Y eso es clave para entender lo que vendría después, porque cuando el título ya no basta para protegerte, lo único que te queda es seguir arriesgándolo todo. Y así, el destino puso frente a Julian a un rival que cambiaría todo. Un peleador joven, salvaje, con hambre, con aura de predador, y con un puño igual de devastador. Gerald de GMM Secleyan, un nombre que aún provoca escalofríos, un hombre con mirada vacía y ferocidad inhumana. Nadie quería enfrentarlo, excepto Julian, porque Julian no huía del peligro. Julian lo enfrentaba, pero escucha esto con atención, porque lo que ocurrió en esa pelea es fundamental para comprender el espíritu de Jackson.
y lo que aún vendría más adelante. Porque incluso cuando un halcón cae, hay algo en su mirada que no muere. La pelea fue anunciada como una guerra entre dos noqueadores, pero lo que ocurrió fue una tragedia explosiva. Desde el primer segundo, McClellan salió como una fiera sin control. Lo atacó, lo empujó, lo acorraló. Y Julian, como tantas veces antes, esperó, buscaba el momento, medía, pero ese momento nunca llegó. McClellan lo atrapó con una derecha infernal. Y por primera vez en años, Julian Jackson cayó. No solo físicamente, cayó emocionalmente. El monstruo imparable había sido desconectado. Pero esto no termina aquí. Jackson no se rindió. Volvió al ring. Volvió a entrenar. Volvió a pelear. Recuerda esta actitud, porque más adelante entenderás que incluso cuando su cuerpo empezó a fallar, su alma jamás lo hizo. Después de perder el título Super Welter, Julian decidió subir a peso mediano, una categoría donde los golpes dolían más, los rivales eran más grandes y la velocidad ya no era su ventaja. Todos pensaron que estaba acabado. ¿Quién iba a brillar en una división más dura, siendo ya un peleador golpeado? Pero ahí fue donde Julian hizo lo impensable. Se reinventó. Sí, a los ojos de todos, Julian Jackson era solo un ex campeón, pero dentro de él, el halcón seguía vivo. Y fue en esa categoría donde escribió el capítulo más brutal de su carrera. Lo que muchos no saben es que, al subir de categoría, Julian estaba peleando con un problema serio de visión. Un ojo prácticamente ciego. Sí, leíste bien, casi no veía del ojo izquierdo. ¿Puedes imaginar eso? Subirte a un ring con tipos que te quieren arrancar la cabeza y no tener visión periférica en un lado. Pero Julian no lo dijo, no lo usó como excusa, no pidió favores, simplemente peleó. Y ganó, y no solo ganó, volvió a ser campeón del mundo. ¿Te imaginas el nivel de determinación que eso requiere? ¿Ganar un título mundial casi ciego? Eso no lo hace un boxeador, eso lo hace una fuerza de la naturaleza. Y lo logró frente a Errol Graham, un boxeador con un estilo esquivo, veloz, imposible de conectar. Graham lo estaba dominando, lo hacía fallar, lo desesperaba. Round tras round, Jackson parecía cada vez más frustrado, hasta que en el cuarto asalto, ¡boom!, una derecha directa, milimétrica. Graham cayó y no se movió más. ¿Recuerdas lo que te dije antes sobre cómo Julian aprendió a combinar brutalidad con estrategia? Ese KO no fue casualidad, fue producto de la paciencia, de la espera, de la preparación, de esa evolución que comenzó años atrás, cuando cayó ante McClellan. La historia se repetía. Julian volvía a ser el temido, el que podía estar perdiendo todos los rounds, pero si te conectaba uno, se acababa todo. Volvió a defender el título, volvió a noquear, volvió a levantar los puños. Pero había algo que ya empezaba a cobrarle factura. Los años, los golpes y los ojos. Cada vez veía menos, cada vez le costaba más anticipar los ataques. Y en 1995, esa debilidad se hizo insostenible. En una de sus últimas defensas, enfrentó nuevamente a Gerald McClellan. El destino, irónicamente, los cruzaba otra vez. Pero el mundo era diferente. Ambos estaban diferentes. Y aunque Jackson no ganó esa pelea, el respeto que generó por haberla aceptado, por haber vuelto, por haberse levantado, fue eterno. Después de eso, su cuerpo dijo basta. La retina dañada, el ojo sin recuperación. Julian Jackson se retiró. El halcón cayó muchas veces, pero cada vez que cayó, voló más alto. No fue el más técnico, no fue el más popular, no tuvo la cobertura de Tyson, ni la estrategia de Mayweather, ni la defensa de Pernell Whitaker, pero tuvo algo que pocos han tenido jamás, un poder inhumano y un corazón inquebrantable. Cada vez que subía al ring, lo hacía sabiendo que una sola oportunidad bastaba, y esa amenaza, esa capacidad de cambiar la historia de una pelea con un solo golpe, lo convirtió en leyenda. Hoy, Julian vive tranquilo en las Islas Vírgenes, alejado del ruido, lejos de las luces, pero en los gimnasios, en los foros de fanáticos, en las conversaciones entre leyendas. Su nombre sigue siendo sinónimo de KO. Y si alguna vez alguien te pregunta por el peleador con más poder que Tyson, si alguna vez alguien duda del impacto que un solo hombre puede tener en un deporte tan brutal, diles este nombre, Julian The Hawk Jackson, y cuéntales esta historia. Si llegaste hasta aquí, es porque sentiste lo que nosotros sentimos al contar esta historia. Gracias por mirar. Si aún no lo hiciste, suscríbete y comparte este video con alguien que ame el boxeo. Y si quieres más historias como esta, donde lo imposible se convierte en realidad, mira los videos que tenemos en el canal. Desde leyendas como Marvin Hagler hasta monstruos como David Tua, tenemos historias que te volarán la cabeza. Nos vemos en el próximo round. Y recuerda, un solo golpe puede cambiarlo todo.